Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro del Héroe, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y DC. El que toca hoy y el otro de fútbol. Y acá estamos, señoras y señores. Ha llegado el día. Eh, Cuando arranqué con esto del podcast de superhéroes, esta película todavía no había salido. Pero de alguna manera empezaba a tener la expectativa. En realidad ya la tenía desde septiembre del 2019, cuando nos anunciaron que Spider-Man finalmente se quedaba en Sony. En Marvel Studios digo, pero se quedaba con Sony Marvel Studios. Luego de algunas negociaciones y de algunas complicaciones en el camino. Lo que a mí me parecía sumamente importante era que Spider-Man pueda lograrlo, porque creo que nos quedaban historias pendientes después de lo que había sido Far From Home, que recién se había estrenado. La situación era bueno, importantísima, porque Spider-Man era un personaje que tenía que seguir ahí, porque el universo de Sony era más incierto. Obviamente que íbamos a verlo de todas formas y que íbamos a estar ahí y que probablemente hubiesen hecho un buen trabajo. Pero creo que dentro del MCU había otro juego. Y a partir de ahí, desde aquel final de septiembre, empezaron las especulaciones. Y yo cuando abrí el canal en agosto del 2020, casi un año después de aquel hecho, la película todavía no teníamos demasiadas novedades. Con el correr del tiempo empezaron a aparecer diferentes situaciones. Obviamente que dentro de toda esta locura que fue la pandemia y que obviamente tuvimos estrenos atrasados, películas que no sabíamos hacia qué lado iban y demás, tuvimos el estreno de algunas películas de Marvel Studios, pero la gran expectativa siempre de No Way Home, ¿no? Llegaría finalmente en diciembre del 2021. Y la locura empezó a ser grande, porque empezamos a ver muchas noticias de a poco. Es una película que en realidad empezó a tener noticias recién más en el 2021 y muchas especulaciones, sobre todo porque empezaron a confirmar, vuelve finalmente Alfred Molina como Doctor Octopus, vuelve Jamie Foxx como Electro, vamos a tener esto y esto, y sobre el final vuelve Willem Dafoe como el Duende Verde. Eso quizás ya fue la estocada final para darnos cuenta de que la situación iba a ir por el lado de que había muchas posibilidades de que Tobey Maguire y Andrew Garfield volvieran como Spider-Man. Yo me acuerdo, todo este proceso que les relato durante 2020 y 2021 lo viví con un gran amigo, con Gusti, a quien aprovecho y le mando un gran saludo, y que con él grabé todo lo que fueron las trilogías de Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire. Y, bueno, la duología, lamentablemente, de Andrew Garfield. Y con él fuimos viviendo todo este camino, todo este recorrido, lleno de misterio. Yo tenía el poder de informarles si en algún momento se confirmaba que Andrew Garfield y Tobey Maguire iban a volver. Y yo durante todo ese tiempo, la verdad que no tuve ninguna novedad exacta como para decirle. También quiero agradecerle desde acá, a este podcast probablemente no llega, With the Backwalkers, alguien, un personaje en Twitter, un chico de España que la verdad hizo un gran trabajo llevándonos todas las noticias respecto a esto. Una fuente fiable totalmente, y que en él confié cuando Spider-Man se estaba por ir de Marvel, que todos lo daban por salido y él dijo no, todavía no, y yo confié en él y funcionó, porque la verdad nunca se había ido y simplemente fue una desinformación. Y la verdad es que la expectativa era muy grande porque, a ver, era la tercera película y en el final de Far From Home, si ustedes recuerdan, habían revelado la identidad de Peter. Y eso iba a desatar bastante quilombo. Me acuerdo de estar viendo los trailers de la película que fueron saliendo. El primero recuerdo que salió en agosto y fue como que se paró el mundo. Y empezar a tejer situaciones o ideas con respecto a lo que podía llegar a pasar. Las teorías estuvieron plenamente insoportables.
Y por todo ese proceso y por todo lo que fue después, yo digo que es la película de mi vida. ¿Por qué es la película de mi vida? Porque hay muchísimas otras películas que me han marcado de chico, de grande, películas que por ahí no vi en el cine y vi en mi casa y me marcaron, películas que quiero mucho personalmente, pero yo digo que No Way Home es la película de mi vida porque el proceso que viví no lo viví con ninguna otra y no sé si lo voy a volver a vivir. No lo sé, no lo descarto, ¿eh? Lo que sí digo es que es muy complicado porque fue esperar durante más de 2 años y estar todo el tiempo informándome de cosas, leyendo y esperando lo que iba a suceder o no. Yo no temo en decir en que yo le decía a Agusti, la verdad, para mí no va a pasar, porque siento que estos que la relación de Andrew y de Toby con lo que pasó y sus salidas que fueron muy complicadas, la verdad la veo difícil, amigo. Bueno, pasaba el tiempo, pero nos íbamos convenciendo un poco más y bueno, llegamos al 15 de diciembre del 2021, en la primera función del día en nuestro cine. eh, Llegamos con una expectativa muy grande. Yo creía que se podía dar tranquilamente. Hasta ese momento no decíamos nada, pero internamente sabíamos, no nos decíamos nada, pero ya con hablar nos dábamos cuenta que el otro entendía que podía darse. Se habían dado filtraciones, yo la verdad es que me enteré muy poco de eso, porque traté de abstraerme lo máximo posible. De hecho, el día anterior, el día anterior que no abría las redes sociales salvo para algo muy puntual. O sea, me desactivé todo, me fui del mundo del celular. Pues dije, esto yo no me lo puedo perder. No me puedo comer un spoiler por esto. Para nada. Entonces, nada, a ver. Era una situación sumamente intrigante. Y bueno, yo les conté creo el podcast de Hawkeye. Yo cuando fui a ver Hawkeye, había venido de ver... cuando fui a ver Spider-Man No Way Home, había terminado el capítulo de Hawkeye. También la expectativa al máximo en ese sentido. Y bueno, llegó el día y la película la verdad es que fue transformadora. Creo que pone al personaje del Peter de Tom Holland en un lugar muy grande. En un lugar que ahora sí, de alguna manera, tenía que afrontar los problemas. Si bien está Doctor Strange, yo creo que Doctor Strange no funciona como ese personaje que va a guiarlo totalmente. Yo lo que le había criticado a Far From Home era que yo sentía que el personaje había pegado un retroceso porque en Homecoming se sentía muy listo para todo y Iron Man lo bajaba un poco. Y él sobre el final dijo, me quiero quedar un rato por acá, pero dando la idea de que estaba listo. Fue Infinity War, fue blipeado, fue Endgame, digo, luchó contra, como se dice, ¿no? Contra un monstruo violeta gigante como Thanos en el espacio y volver a Far From Home y decir que no estaba listo para eso o que el personaje quería tomarse vacaciones, que por un lado se entiende, pero por el otro va contra la historia un poco de Spider-Man, que lamentablemente no se puede tomar vacaciones, o por lo menos en el momento en el que se las quería tomar. Entonces, a mí me chocaba un poco la idea. La película arranca frenéticamente, yo creo que es uno de los mejores inicios de una película de Spider-Man porque nos lleva directamente desde el inicio de Far From Home. O sea, eso me parece una gran decisión. Y acá vemos a una MJ mucho más desarrollada. Lo habíamos creo hablado en el podcast de Far From Home. A mí es un personaje que no me termina de convencer y que en la película en esta de No Way Home creo que está mucho mejor. No es Mary Jane, o sea, primero que no lo es técnicamente. Y segundo que tampoco desde la estructura de personaje. Es un personaje nuevo que, como digo, para mí en Far From Home se lo vinculó de una manera un poco extraña y no se le dio un buen desarrollo. Y acá sí porque se le dan diálogos interesantes, porque tiene una implicancia en la trama, sobre todo para bancar a Peter. Y Ned también. Ned vuelve un poquito al Ned de Homecoming, este Ned que es el chico de la silla de alguna manera, y ayuda bastante a Peter. A mí lo que me parece interesantísimo de esta película, que es la primera vez que se planteaba en el cine, es cómo Peter iba a tomar el tema de la identidad. Todavía con la cuestión del colegio y demás. Entonces,
sacudía mucho todo. De esa forma me pareció muy interesante. Y ahí sí me pareció algo humano de Peter decir, o algo muy de Peter decir, che, yo no quiero todo esto, quiero que mi vida cambie. Entonces el hecho de ir con Doctor Strange a tratar de cambiar eso, más allá de que después Spider-Man comete un error propio también de la desesperación del momento, me parece algo normal, ¿no? Querer que él cambie. De hecho, Doctor Strange durante buena parte de la película es bastante duro con Spider-Man. Y realmente es como que en algún punto termina entendiendo que él es un chico y que bueno, también es parte del aprendizaje. Yo creo que acá Spider-Man está ante una nueva tarea y me parece que lo lleva bastante bien. O sea, lógicamente con algún error como puede ocurrir, pero me parece que acá sí se le da el salto que el personaje necesitaba y sí aprendió de lo que pasaba. Es una película con un tono muy distinto a las otras dos. Es una película con un tono más de evento. Incluso sin vendértela en la previa, capaz con los personajes que regresaban de la saga. Pero sí, creo que en términos de evento, por lo que le pasaba a Spider-Man. Y después, bueno, todo esto del hechizo hace que vengan los villanos de allá para acá. Me pareció interesante la idea de traerlos, también de alguna manera decir que fue antes de pelear con Spider-Man, entonces cada uno tiene como la propia personalidad. Creo que volver a ver a Alfred Molina como Octopus, a William Dafoe como Duende Verde y a Jamie Foxx como Electro, que son los principales, el resto, bueno, por cuestiones no se pudo en Sandman y en el Lagarto. Pero me parece que fue algo interesante, porque yo creo que el recorrido de Octopus y del Duende Verde fue realmente excelente en las películas que le tocaron. Pero claro, en la trilogía de Raimi, los personajes no duraban. Entonces quizás nos quedamos con ganas un poco más. Para mí tuvieron un buen desarrollo. Yo lo que también decía en cuanto al regreso de Andrew Garfield y de Tobey Maguire, yo quería también porque sentía que necesitaban una revancha o un cierre. Porque siento que, está bien, podrán decir que Spider-Man 3 en el final con ese baile se siente como un cierre, pero para mí no. Para mí no, y en parte sí. También lo que me parece es que la cuarta sí iba a ser, y al final no se hizo. Y con Andrew para mí es mucho peor, porque no había un cierre en el personaje. Y la verdad que la tercera película, te digo que menos que Spider-Man 4. O sea, casi ni apareció, si bien había ni idea, ¿no? Me parece que lo que me parece increíble es que hayan logrado captar la esencia. Sobre todo me refiero a Octopus y a Duende Verde y no tanto a Electro, porque Electro en realidad aparece un poco menos. Es cierto que tiene un poco otra personalidad, producto también del final de la película. Pero, no sé, siento que también no había aparecido tanto y no es un personaje, como digo, lo recordado que son los demás. Pero me parece que también fue una revancha para Electro, porque Electro lamentablemente no había podido tener un buen desarrollo de personaje en The Amazing Spider-Man 2 y era un personaje que a mí siempre me pareció muy interesante por el trasfondo de Max y todo. Y me parece que estuvo muy bien desarrollado en la película, No Way Home. Me parece que es un poco el que desata todo el caos. Vemos también un Peter que, claro, quiere entrar en la universidad. Y es un poco por eso también que quiere. Que está pendiente de resolver las cuestiones, ¿no? Más allá de todo, creo que lo que él quiere es salvarle la vida a sus amigos, porque sus amigos también están implicados en esto. Bueno, se produce todo lo de la. Lo de la. Lo de ir a declarar y lo de tratar de convencer para que puedan entrar en la universidad y demás. Y bueno, claro, esto es un tema. Y Peter está en eso. Y después, bueno, empiezan a suceder las distintas batallas. En las que, bueno, empezamos a ver a Peter también con mucho ingenio. Por ejemplo, la batalla con Octopus. Creo que son las batallas que realmente Peter un poco juega con el chiste, pero también con el ingenio propio. No solamente del tema traje, porque también sí es cierto que con Octopus pelea con el Iron Spider y un poco de ingenio hay ahí, claro, del traje, pero también de él, sino también en la pelea con Strange, en la que él eh, dice la palabra matemáticas. Bueno, eso, es como que ahí hay un ingenio interesante
y una propuesta visual interesante de la película. Esa escena con Strange me parece totalmente increíble. Y me parece muy bueno cómo realmente Peter logra un poquito revelarse de Strange y decirle, no, esto lo vamos a hacer a mi manera. Y eso me parece muy bueno. Antes que nada, también quiero decirles que existe una versión extendida de esta película, que yo la vi y me gusta. Nosotros vamos a hacer acá énfasis en lo que tiene que ver con la versión de cines, pero bueno, la versión extendida en realidad lo que hace es extender un poquito más la película. Como dice su nombre, agregar un par de escenas más, que son a veces un chiste o alguna cuestión, y un poquitito de extensión de la escena final, y un poquito más. Si sos fan, mírala, o sea, está muy buena. Las dos versiones están en Netflix hoy por hoy. Me parece muy interesante verlas, están por ahí. Y bueno, nada. Siguiendo, vemos, bueno, también el cambio de trajes, o sea, pues vemos el de Far From Home, vemos también el dado vuelta, que bueno, trajo mucha controversia. Y después Peter toma la decisión de llevarlos a su casa, que muchas veces se le cuestiona esto como, bueno, es lo que termina desatando un poquito el problema. Para mí, esa decisión está amparada en mucho de esto de que, bueno, la tía May le enseña a Peter por dónde va el camino, porque Peter quiere devolverlos y no hacerse cargo. Y yo creo que es una decisión muy de Spider-Man y muy de tía May. Acá también vemos una participación activa de la tía May, creo que como nunca en la saga. Quizás en la primera película, pero a veces esta tía May de Marisa Tomei por momentos era tomada más para el chiste que para algo útil en la trama. O sea, no sé, para el chiste de la relación con Happy, que se termina rápidamente durante esta película, o para, no sé, diversas situaciones en las que se tomaba el chiste de que era una tía May joven o algo. Y es algo que duró durante las dos primeras películas, pero acá en la tercera es distinto. Yo creo que es una película que tiene mucho menos chistes. O sea, los tiene, sí, pero mucho menos que en toda la saga de este Spider-Man. O sea, si nosotros vemos Homecoming y Far From Home, son dos películas totalmente diferentes en cuanto al tono. Acá pasan cosas bravas y vemos poco lugar porque también un poquito se termina esta etapa de secundaria de Peter. Porque Homecoming es la película de la secundaria, es así. Es Peter en el colegio, Peter yéndose de viaje a Washington, Peter, etc. En Far From Home es Peter yéndose con el colegio de viaje a Europa. O sea, hay un desarrollo ahí de personaje distinto al de acá. Ya no está rodeado de amigos. Está con los dos amigos principales y aparición de algún otro, pero nada más. Y ahí, bueno, se empieza a desatar el problema y vemos ya a Willem Dafoe en su pick. Vemos que puede salvar al Doctor Octopus y me parece muy buena la idea de tratar de salvar a los villanos, la verdad. Y vemos a Willem Dafoe en su pick. La verdad que a uno lo emociona verlo casi 20 años después de la película del 2002 y decir, che, este tipo está igual, Y todo el quilombo arranca por él. O sea, me parece totalmente increíble cómo logra el tipo desatar todo. Es increíble, o sea, absolutamente espectacular. Esa escena con Peter peleando, cuando le empieza a golpear y sigue sonriendo, me parece increíble, increíble. Y ahí, bueno, se empieza a complicar todo, se van los villanos y Peter sufre la muerte de la tía May. Esa escena es impactante. Es impactante porque creo que es la primera vez en la saga, en la trilogía, sacando Endgame con la muerte de Tony, creo que es la primera vez en la trilogía que hay un impacto real para las cuestiones de Spider-Man. Como nosotros en esta versión de Spider-Man nunca vivimos lo del tío Ben, de alguna manera lo del tío Ben fue lo de Iron Man, pero no lo vimos en una película de Spider-Man. Digo, a lo largo de esta trilogía no hubo un momento en el que Peter se replantee ser Spider-Man o alguna pérdida o alguna... Ni siquiera te digo pérdida necesariamente, pero digo, a lo largo de los cómics pasó. Peter pierde al tío Ben en el Amazing Fantasy número 15, lo pierde rápidamente en el cómic inicial, a partir de ahí él hace un clic y al tiempo, a los años, pierde a Gwen, que yo siempre digo que para mí es la pérdida más significativa de la historia de
pero yo creo que acá el impacto de la tía May es como que... Y parece que no, y termina sucediendo. Y me parece, loco, duro, bravo, porque no lo esperábamos. No lo esperábamos en esa escena, no esperábamos que la tía May no muera en la película. La verdad que fue un impacto total y se arriesgaron. Y se arriesgaron bien. O sea, eso lo valoro en ese sentido. Porque hubo un riesgo ahí tomado. Y, y bueno, ahí nos dice la frase, ¿no? De un gran poder conlleva una responsabilidad. Y la verdad es que ahí la película entra en un trance complicado. Y bueno, vamos a la casa en la que están Ned y MJ. Y de la nada, bueno, vemos eso, que quiero que vuelva, quiero que vuelva. Y aparece Andrew Garfield. Y la verdad es que yo en un primer momento no pensé que era él. La verdad que lo vi de lejos, no llegué a percibirlo. Y cuando se fue acercando, dije, no puede ser. Y dije, bueno, a ver, esperemos a que se saque la máscara. Y cuando se saque la máscara, más que confirmado que era él. Y la verdad es que la emoción fue muy grande. Porque era un momento en la película en la que por ahí no estábamos pensando en si volvían o no. Por ahí nos entraba la duda de si iba a suceder finalmente. Y la verdad fue increíble. Y en un momento, viste, bueno, entre que estás disfrutando de Toby, de Andrew y demás, cuando vuelven a sacar, decís, y ahora viene Toby. Y ahí el cine terminó de explotar totalmente. Y yo creo que se me ponen los pelos de punta con esos regresos. Porque la verdad era algo que la comunidad necesitaba. Yo creo que fue una película que el mundo necesitaba. Porque la estábamos pasando mal. Porque la pandemia había sido horrorosa. Y yo creo que fue la primera gran película del mundo que se vio post pandemia. La verdad que el cine estaba a reventar y nunca viví un ambiente así en un cine. Y eso que me ha tocado ir a estrenos que han sido enormes, pero la fiesta que se vivió la noche más linda del mundo, ¿no? Como la canción, yo vi un edit y me quedó como eso, siempre decir que No Way Home fue la noche más linda del mundo. Eh, Porque fue así, porque fue una emoción muy grande y bueno, después fueron a buscar al Peter de Tom Holland, a Peter 1, y ver a los tres juntos era un sueño. Y ver que le enseñan, ¿no? De qué se trata el camino, y eso me parece espectacular, porque no es un regreso solamente para los fans, es un regreso también para la trama, para que el Peter de Tom Holland pueda funcionar de otra manera también. Y, y a partir de ahí que ellos se queden y encabezar la batalla final, a mí me parece increíble. A mí me parece totalmente increíble. Y vemos cómo cada uno tiene su propio estilo, su propia vivencia, su propia idea de cómo ser Spider-Man y cómo cada uno va destacando una cuestión del otro. Tenés lanzarredes, es increíble. Yo no peleé con ningún extraterrestre, o sea, y cómo van al laboratorio y empiezan a hacer sus cosas y a conectarse, a hacer el meme, me parece increíble. Y yo la escena que próximamente me voy a tatuar y que llevo grabada en mi vida y que veo una vez por semana más o menos, es la escena en la que se vuelven a reunir y entienden que no es nada fácil trabajar juntos y empiezan a organizarse nuevamente y el de los quiero chicos y cuando van corriendo saltan y terminan de aterrizar y están de vuelta ahí para la pelea, pero nos regalan esa toma de los tres con sus propios estilos y todo, me parece totalmente increíble. Me parece que es la escena que resume por qué quiero tanto a Spider-Man, por qué Spider-Man significa tanto para mí en mi vida y la vida de tantos, por qué es la película de mi vida, por qué no cada vez que me piden hacer un ranking tengo que mencionarla, porque es la película que representa todo, porque es la película que representa al personaje de mi vida, porque es la película que hizo regresar a dos actores que quiero mucho, porque me permitió ver al Spider-Man con el que me crié, que era Tobey Maguire, verlo de vuelta ahí. Y es la primera película, y esto muy personal, pero en este podcast también van esas cuestiones. Es la primera película con la que lloré en mi vida. No soy de llorar mucho, más bien me emociono con pocas cosas al punto de llorar. En mi vida había llorado solamente con el fútbol de emoción, digo. Y esta película me hizo llorar. En muchos momentos venía recuperándome y cuando veo que Otto vuelve a hablar con Peter me parece sublime. Esa escena dije, mira lo que es esto.
mira lo que es esto. Esto es totalmente increíble. Encima yo tenía muy reciente Spider-Man 1, entonces también ver al Duende Verde en su peak pelear y ver a los tres compenetrados, temer porque mataban a Toby, todo fue excelente. El sacrificio de Peter, de Tom Holland, de decir, che, la verdad es que para que todo funcione yo tengo que hacer que todos olviden quién soy y tomar a partir de eso una idea, me parece muy honesto, muy interesante. Eh, y verlos abrazados y ver cómo cada uno peleaba. Era disfrutar. Nunca la pasé tan bien en mi vida en un cine. Nunca la pasé tan bien en mi vida en una película. Era un niño. Era algo excelente. Todos con su momento justo. Todos con su momento de redención. Porque Andrew le toca salvar a MJ. Y lo hace de una manera distinta porque le tocó aprender lamentablemente de lo de Gwen Stacy. Eh, y vemos en qué anda cada uno y cómo la vida los ha tratado y qué implica ser Spider-Man, ¿no? O sea, yo creo que eh, es una de las películas que explica muy bien qué significa el personaje, qué significa eh, estar todos los días con eso y superar todos los problemas. Se trata también de eso. Eh, Salir adelante y encontrar el propósito y es muy complicado. Y el final, con Peter haciéndose un traje hermoso y ahora que estamos en pleno Brand New Day, es espectacular porque vemos que Peter ahora va a ir por otro camino, que le duele enormemente lo de MJ y Ned y que si bien por ahí el final nos da una idea en el cuanto al guión que puede llegar a cambiar, de alguna manera también no y me parece excelente. Ese balanceo final me parece sumamente épico. Después, bueno, no hemos tenido demasiadas escenas en cuanto a postcréditos, ya que más nos podían dar, más allá de la aparición de Venom. Que bueno, entiendo que no pudo aparecer en la película y bueno, volvió a aparecer ahí, se volvió a ir. Nada, cuestiones ahí dando vueltas que, como hemos hablado de Sony, que no cierran del todo, que por ahí, no sé, aquellos postcréditos de Venom, Let There Be Carnage, en la que aparece Spider-Man y solamente para aparecer en una postcréditos da más la sensación de que, no sé, qué sé yo. Entiendo, había muchos personajes, había que darle prioridad a otras cosas. Y, y bueno, nada, también era una cuestión del universo de Sony. A ver, un quilombo, un quilombo. Pero no me quiero quedar con eso, sino con que esta película nos dejó un gran mensaje. Unió de vuelta a mucha gente al cine. Llenó las salas como hacía mucho que no lo hacía. Yo veo que muchas veces mencionan muchas películas que fueron importantes y no tengo dudas, pero la primera fue No Way Home. Y eso no me lo discute nadie. Y generó una sensación de que había sido un trayecto hermoso. Yo la película no la empecé ese 15 de diciembre, sino que la empecé en 2019. Esa película la disfruté, la viví y la esperé como ninguna. Estaba pendiente de sacar las entradas, de vivir todo y de no comerme ningún spoiler ni por asomo. Y me parece que es parte también del trayecto y de todo lo que tiene que ver con ver cine, con vivir el cine, eh, con vivir al personaje, porque también creo que se trata de eso. Eh, ¿No? De que Spider-Man es su personaje sin igual, de que significa mucho para muchos. Y creo que este recorrido de esta película ha sido extraordinaria porque ha cambiado el personaje, porque ha sido muy importante en cuanto a un montón de cuestiones, porque hemos vivido 3 generaciones de Spider-Man, porque hizo un buen uso de la nostalgia, porque le habló al fan, porque generó diálogos increíbles, porque fue muy importante para muchos, porque fue divertida, fue dura, fue difícil y todo, y es una gran proeza. Y yo creo que eso es lo que vale también. Creo que la película es histórica, por donde se la vea. Vamos a seguir hablando de ella, de los regresos y de todo lo épico que fue Spider-Man No Way Home. Pero bueno, nada, se terminaban las teorías, se terminaba todo. Y nos íbamos con una felicidad que va a perdurar hasta hoy. Hoy cada tanto, con mucha gente recuerdo esa película y la recuerdo con una gran sonrisa, la veo todos los años. Y es un evento más que especial para mí y cada vez que la disfruto cada vez que la veo la disfruto mucho más.
Bueno, nada, les agradezco por haber estado de otro lado, nos estaremos viendo. Gracias, hasta luego, chao, chao.